Bienvenidos. El tema de hoy, la vid. En este encuentro vamos a hablar de la planta de la vid. Esta planta que ha sido milenaria y que es la productora de los granos de uva tan preciados para poder realizar la bebida la cual estamos hablando, que es el vino. La planta de la vid es una planta arbustiva, es una planta trepadora y que se extiende. Esta planta, si bien podría eh, sembrarse y trasladarse a través de semillas, no es la forma en que se realiza. La forma en que se puede trasplantar es a través de estacas, las cuales se llaman barbechos y son estacas con raíces. De esa manera vamos a tener de la misma planta madre los distintos barbechos para poder tener entonces la multiplicación de esta planta tan longeva, la cual nos da el fruto de la uva. Vamos a analizar cómo es esta planta, algunas de sus características y vamos a conocer también el racimo y las características que tiene. Cada varietal de uva tiene sus características. La manera de poder estudiarlas es a través de la ampelografía, que es el estudio de las hojas, de las texturas, el tamaño y la forma de cada hoja, hace ver cuál es la variedad de uva la cual está implantada. De esta manera, a través de este estudio, podemos saber distinguir un varietal Malbec de un Cabernet, de un Sauvignon Blanc, según entonces el estudio de las formas de las hojas, texturas y tamaños. Podemos dividir a la planta de la vid en dos partes. Una de las partes es la parte aérea, la parte superior de la planta, que se denomina canopia, y la parte inferior en donde están las raíces. En la parte inferior vamos a tener raíces más finas, más gruesas. Estas raíces por lo general son bastante profundas. Por otra parte, en la parte superior va a estar compuesto del tronco, de los distintos brazos, los sarmientos, los zarcillos, los frutos, las hojas. Vamos a ir viendo en detalle cada una de las partes y qué función cumplen con respecto a esta planta y qué cuidados tenemos que tener para poder tener mayor volumen de producción o también mejorar la calidad del fruto. Las raíces tienen la función de sostén de la planta, pero también tienen la función de nutrir, es la parte donde la planta absorbe los nutrientes y se humecta también del agua. Esa es la función que van a tener las raíces. En cuanto a la parte de los troncos y brazos de la planta, va a ser la estructura donde va a sostener todo el componente de la planta, que van a ser hojas, los zarcillos y el fruto. Además, la planta cuenta con ramificaciones que se llaman sarmientos. Son las ramas más firmes y leñosas, son los sarmientos. Y los pámpanos son aquellas pequeñas ramitas que van a hacer que se vaya enredando y fortificando la planta. De ahí nacen también los zarcillos, las hojas y el fruto. El pámpano sería ese brote nuevo que va a tener la planta. La hoja entonces da identidad al varietal, da identidad a la variedad de uvas eh, de esta planta. En cada uno de los nudos de las ramas vamos a obtener una hoja. La función que va a tener la hoja es de la fotosíntesis, la respiración también y por otra parte la transpiración de la hoja. Esa sería la función que va a tener la hoja. Los zarcillos son esos pequeños lazos que va a ir trepando la planta de la vid. En Mendoza, a los zarcillos cuando nacen se llaman retortuños. Y
en algunos lugares estos retortuños se consumen porque son muy ácidos y muy agradables y herbáceos. El racimo es entonces el componente en donde se van a encontrar los diferentes granos de la uva. Tenemos distintas formas de racimos. Pueden ser cónicos, pueden ser alargados, cilíndricos, de distintos formatos. Lo que sí en este racimo es el que va a tener la mayor cantidad justamente de los granos. Vamos a ver cómo está constituido este racimo. Lo primero que vamos a ver en el racimo es el raspón o el escobajo. El raspón o el escobajo son esas pequeñas conectores o ramilletes que unen eh, a los granos. Es muy importante, ¿por qué? Porque cuando las uvas alcanzan la plena madurez, lo que va a suceder es que estos raspones que eran verdosos van a ponerse marrones y leñosos, ¿sí? Y además van a aportar una acidez y van a aportar, perdón, astringencia al mosto, ¿sí? O sea, que este raspón o escobajo, que es el esqueleto del racimo, también es parte importante del mosto. Además de eso, vamos a tener la parte del grano, va a estar compuesto por la pulpa, las pepitas o semillas y el ollejo. La pulpa es el principal componente del vino en relación al volumen. Esa pulpa del grano está compuesta en su mayor cantidad por agua, también tiene azúcares y ácidos. Va a ser también, va a dar los primeros aromas del vino, que serían los aromas primarios, van a estar aportados por la pulpa. Cabe destacar que en la mayoría de las uvas la pulpa es de color grisáceo, o sea, que el color no está en la pulpa del grano, ¿sí? Otra de las partes fundamentales del grano van a ser las semillas o pepitas, ¿sí? En este caso, las semillas o pepitas también tienen un aporte bastante importante. Estas pepitas van a liberar sabores amargos y además, sobre todo cuando se rompen, generan sabores amargos, herbáceos y un poco desagradables. Dijimos que las pepitas no eran, o sea, que la vid no se cultivaba a través de la semilla, sino a través de las distintas estacas. Pero las pepitas tienen nutrientes fundamentales de donde se sacan, por ejemplo, el aceite, que son los aceites que mencionábamos anteriormente de pepitas de uva. Otra parte del grano, hablamos de la pulpa, hablamos de las pepitas. Otra de las partes muy importantes en el grano es el ollejo. El ollejo es un ingrediente súper importante, sobre todo en los vinos tintos, porque es donde están la parte colorante del vino va a estar dada en el ollejo. Está compuesta entonces por una concentración de taninos, materia colorante, como dijimos, y es la que define el sabor de este vino y el color sobre todo del vino. Por eso es tan importante conocer cada una de las partes de este racimo. Hablamos del racimo, estaba compuesto por el escobajo o raspón, también vimos los distintos granos, el grano estaba compuesto por la pulpa, la semilla y el ollejo, ¿sí? De esa manera podemos conocer las características que tiene este fruto que está compuesto por los racimos. En este racimo vamos a ver cuál es el porcentaje de cada uno de los elementos. En el caso del escobajo es el 5% del total del racimo. El ollejo es el 7% del grano. La pulpa tiene la mayor cantidad de contenido, que es el 84% es pulpa, ¿sí? Y las semillas un 4% en relación al total de ese racimo. Cabe destacar que en el ollejo está la materia colorante. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿de un vino tinto puedo sacar un vino blanco? Claro que sí,
¿Por qué? Porque si nosotros no dejamos macerar el jugo de la uva con el ollejo, vamos a poder obtener vinos de acuerdo a la maceración del ollejo. O sea que yo puedo obtener una uva tintorera, una uva tinta, y puedo obtener vinos blancos. Es el caso de los espumantes, que se utiliza una de las cepas emblema, es el Pinot Noir, que justamente es Pinot Negro, es una uva tinta, y la mayoría de los espumantes, o en el caso cuando se utilizan ese tipo de espumantes, la materia colorante no está poco tiempo en contacto con el jugo de uva. Entonces, recordemos que es muy importante el ollejo en la uva para poder dar el color del vino. No solamente lo define el varietal, sino el ollejo. La vid posee flores, pero son flores que no tienen pétalos. Son flores hermafroditas y esa floración puede durar entre 1 y 2 semanas. Luego, esas flores están presentadas como en pequeños racimos y de esa manera entonces tenemos la floración de la vid, y a través de esa floración podemos saber la cantidad de uva que vamos a tener en la determinada cosecha. Por eso es tan importante verificar la floración de la vid. En Argentina normalmente se realiza esa floración a mediados de noviembre. Es muy importante el ciclo vegetativo de la vid. La vid tiene un ciclo anual en donde es muy importante los periodos de reposo y la actividad vegetativa. Ese reposo vegetativo se cumple durante los meses de otoño y de invierno. Es en este momento, en el otoño y en el invierno, en donde la planta justamente está como en un descanso, en un proceso donde va teniendo un descanso, pero en el cual la planta a su vez va a recibir algunos cuidados especiales, como son, por ejemplo, el trabajo de las podas. En este momento, la viña está totalmente sin hojas y lo que se realiza es la poda de los distintos sarmientos, que van a ser cortes seleccionados para ver el desarrollo o fortalecer el desarrollo o ver las guías que quieren hacerse del crecimiento de la vid. Además, se hacen ataduras para guiar la planta, y durante este periodo también se realizan curaciones en la planta si ha tenido alguna enfermedad. Em, También se realizan, como dijimos, las podas, y se mejoran los canales de riego y riegos específicos para poder entonces cumplir con este ciclo vegetativo. Este periodo, también llamado agraz, tiene una duración aproximada de unos 50 días. Comienza entonces con la fecundación de las flores, luego va a seguir el grano tomando forma de uva, el tamaño y el peso. De esta manera entonces vamos a analizar cuáles son los factores para que la uva pueda tener un buen crecimiento. Vamos a analizar cuáles son los factores que favorecen a los brotes. Los factores que van a favorecer el crecimiento entonces de los brotes y por ende de nuestra producción de uvas van a estar dados por la luz, la temperatura y el riego. En el caso de la temperatura es muy importante que para que puedan crecer los pámpanos y estos brotes esté aproximadamente entre los 25 grados y luego empiece a decrecer. También la temperatura de la tierra es importante para el desarrollo de estos brotes. En cuanto a la luz, se ha observado que si los brotes tienen mayor cantidad lumínica, es mejor en cuanto al desarrollo de los brotes. Es por esto que ustedes van a ver muchas veces que se utilizan telas antigranizo, que son protecciones para poder evitar
este problema que tenemos con el clima. Y hay algunos sistemas de parrales en donde las las telas antigranizo se pliegan para que pueda tener mayor cantidad de luz la planta. En algunos casos van a ver que también la tela antigranizo tiene, deja que ingrese la luz solar. Algunas son de colores claras y otras son justamente entretejidos, pero que deja penetrar entonces los rayos solares. Es muy importante para que los brotes crezcan saludables y fuertes la radiación lumínica. Otra de los factores importantes es el riego. El riego en este caso lo que se necesita es que sea poco regado, que no tenga tanta cantidad de agua. La humedad es algo que puede ser dañino en la planta si tiene sobrehumedad. Por eso entonces los factores que tenemos que tener en cuenta es la temperatura, vamos a tener en cuenta la luz y la humedad para poder tener entonces una mayor producción y brotes saludables y por ende mayor cantidad y calidad de uvas. Una vez que ya tenemos los granos, vamos a pasar a la etapa del envero. Envero, la palabra quiere decir madurar. Vamos a ir viendo cómo esos granos van a ir cambiando de color, de verdosos, van a ir tomando colores según el tipo de uva. Si es una uva tintorera, va a ir tornando a los colores oscuros. Algo más que podemos ver en este inicio de la maduración del grano es que estos granos al principio son granos turgentes, granos firmes, pero a medida que se empiezan a madurar, va a empezar a perder consistencia, la piel se va a poner mucho más fina y delgada y traslúcida. Van a crecer las sustancias minerales y vamos a empezar a tener características apropiadas para poder vinificar o también para el consumo de uvas. Es muy importante que el encargado de la cosecha, el enólogo, pueda decidir cuándo es el momento justo para poder realizar las cosechas. Esto tiene que ver con el tipo de vino que quieren lograr y se analizan distintos aspectos. Uno de los aspectos en la maduración está dado por la concentración de azúcar que va a tener esa uva, que luego va a transformarse en alcohol. Antiguamente, cuando se realizaban la cosecha, ya estaba maduro en la fruta, como se trabajaba con cosechadores, que eran cosechadores golondrinas, se llamaban porque venía un grupo de cosechadores de distintos lugares del país a poder levantar toda esta cosecha era una cosecha que no estaba tan planificada. ¿Por qué? Porque dependía también del recurso humano y de los tiempos. Los países con mayor tecnología utilizan actualmente unas máquinas cosechadoras que pueden decidir el momento justo de la cosecha sin depender del recurso humano. En este caso, inclusive, es preferible cosechar en horas de la madrugada o de la noche para poder tener una fruta madura, concentrada en azúcares y en sus productos esenciales, pero además de eso tener una temperatura que sea baja. Por eso es muy importante poder hacer el análisis de esta maduración y de la concentración de azúcar para poder elegir entonces el momento justo para poder realizar la cosecha y obtener los mejores vinos. Para hacer un resumen entonces del ciclo vegetativo, que es la temática que estuvimos viendo anteriormente, podemos decir entonces, de mayo a septiembre, en donde va a producirse la caída de las hojas, donde se va a realizar la poda, se va a remover el suelo, se va a abonar, también van a haber riegos y limpiezas de los canales conductores de agua. Ese sería el trabajo del ciclo vegetativo, esta etapa va a terminar con la aparición de los nuevos brotes, aproximadamente en septiembre, y luego con la floración, posteriormente a las hojas, los frutos y la cosecha. De esa manera
vamos a hacer un resumen del ciclo vegetativo de la vid. Hablamos del ciclo vegetativo y vamos a hablar un poco también sobre la poda. ¿Qué es la poda? La poda es una operación muy antigua mediante el cual se van eliminando algunas partes de la planta, que son sarmientos o brazos de la planta, para intentar modificar ese desarrollo natural que tiene la vid y lograr entonces equilibrar la cepa en cuanto a su vigor y a la producción, ¿sí? Por eso es tan importante la poda. La poda normalmente en Argentina se hace a través de operarios, que son aquellas personas que tienen mucho conocimiento sobre este trabajo. Es un trabajo que se pasaba de generación en generación. Actualmente en algunas escuelas agrarias se enseña a los alumnos a realizar este trabajo que es tan importante para poder entonces eh, fortalecer la producción y también consolidar el trabajo del viñatero, lo que él quiere lograr con la planta. Si quiere lograr que sea mucho más cargado o si quiere lograr poca cantidad de uva, pero mayor concentración de las sustancias elementales de ese racimo. Por eso es entonces que la poda tiene que ser una poda planificada y dirigida para lograr el producto deseado. Como decíamos, es una operación en donde se van cortando aquellas partes de la vid con el objetivo de mejorar la calidad o la cantidad de producción, ¿sí? Em, ¿Qué pretende la poda? La poda puede pretender mayor aumento de producción, podemos tener una conducción distinta, que ahora vamos a hablar sobre los distintos tipos de conducción en cuanto a la planta. También podemos ver la cantidad de carga que va a tener cada uno de las vides, ¿sí? Entonces, a través de la poda podemos ir dirigiendo el cultivo de este producto. También existe la poda mecanizada, en donde, como la palabra lo indica, a través de elementos tecnológicos, a través de distintas máquinas, se hacen podas, pero la precisión que tiene la poda con un operario manual es totalmente diferente. Hay otros trabajos que realizan los viñateros que son los raleos y también los deshojes. Cuando la planta está muy frondosa, es importante, según lo que se quiera lograr, ir raleando o sacando algunas hojas para que el grano reciba mayor cantidad de luz. De esa manera vamos a tener mayor concentración entonces y vinos más intensos, más corpulentos. Esto se utiliza mucho para los vinos tintos. Por eso es importante recordar que el cuidado de la vid es durante todo el trayecto de producción. Nosotros estuvimos viendo las distintas etapas y tomamos la poda, el raleo y el deshoje como cuidados importantes en la producción vitivinícola. Los sistemas de conducción para lograr vides productivas han sido distintos según las regiones, ¿sí? Podemos decir que en Cuyo fueron introducidas un sistema conocido como espaldero, que fue un sistema Guyot doble y fue introducido por Michel Pouget, lo que hizo un mejoramiento significativo en la vitivinicultura, sobre todo en el varietal francés, que era el Malbec. Se llegaron a tener 50.000 hectáreas con este sistema. Este sistema de espaldero, vamos a poder verlo en la imagen, es un sistema en donde las plantas están conducidas y guiadas a través de el soporte de su planta, pero en una línea recta. Hay otros tipos
de sistema, como es el cordón bilateral, donde vamos a tener la planta, su tronco, y con dos brazos justamente en forma lateral, y después vamos a tener otros sistemas de conducción de la parra, como es el parral cuyano, en donde vamos a tener el tronco y cuatro ramificaciones, eh, que es bastante conocido, y todavía en algunos patios cuyanos se pueden encontrar este tipo de conducciones. Hay otros tipos de conducción de parras que en realidad no están conducidas, sino que son de tipo rastreras, eh, pero no son tan utilizados en Argentina. Por lo general en Argentina se utilizan las parras con sistemas de conducción, que seguramente a través de las imágenes será mucho más visual para ver cómo orientar a la parra para tener mejor calidad y producción de uvas.